Era el 6 de julio de 1978. En un elegante apartamento de Manhattan, una mujer se estaba muriendo. A su alrededor, las paredes estaban adornadas con obras de arte que valían millones. Vestidos de Balenciaga y Givenchy colgaban en armarios del tamaño de habitaciones enteras. Joyas que habían pertenecido a duquesas descansaban en cajas forradas de terciopelo. Pero en la habitación donde yacía Barbara Babe Paley, solo había silencio. Su esposo, el multimillonario fundador de CBS, estaba en algún lugar del edificio, pero no junto a ella. Sus hijos adultos la visitaban, pero las relaciones estaban rotas, distantes. Su mejor amigo, el escritor Truman Capote, la había traicionado de la manera más humillante posible 3 años antes, y nunca volvió a hablarle. Tenía 63 años. Un día antes había cumplido años. Toda su vida adulta había sido considerada la mujer más bella del mundo. Durante décadas, fue el ícono de estilo que definió qué era elegante y qué no lo era. Reyes y presidentes la admiraban. Los diseñadores de moda más importantes del mundo creaban piezas exclusivamente para ella. Pero ahora, mientras el cáncer de pulmón consumía su cuerpo frágil, algo más pesaba sobre ella. El conocimiento de que había dedicado toda su vida a una ilusión. Había perseguido la perfección, la logró, y la perfección la destruyó. Esta es la historia de Babe Paley, la última gran cisne de la alta sociedad americana. Una mujer que transformó su vida en una obra de arte viviente, pero que nunca se permitió ser humana. Barbara Cushing nació el 6 de julio de 1915 en Boston, Massachusetts. Pero desde el momento en que llegó al mundo, nunca fue realmente Barbara, era Babe, el apodo cariñoso que le dieron como la bebé mimada de la familia, la menor de 5 hijos y la favorita indiscutible. Su padre era Harvey Cushing, uno de los más brillantes neurocirujanos de su generación, y no es exageración, literalmente revolucionó la cirugía cerebral. Fue el primero en utilizar la presión arterial como medida rutinaria durante las operaciones, una práctica tan elemental que hoy parece obvia, pero que antes de Cushing simplemente no se hacía, y miles de pacientes morían en la mesa por causas prevenibles. Desarrolló técnicas quirúrgicas para tratar tumores cerebrales que habían sido considerados inoperables. Enseñaba en Johns Hopkins, Harvard y Yale. En 1926, mientras Babe tenía 11 años, su padre ganó el premio Pulitzer de biografía con su libro sobre el médico William Osler. Sus investigaciones siguen siendo referencia en la neurología contemporánea. Era respetado, admirado, un genio en el sentido más literal. Pero en la casa Cushing, el verdadero poder no lo tenía el neurocirujano famoso, lo tenía su madre. Catherine Stone Crowell Cushing, conocida como Kate o Gogsy, era una mujer con una misión singular, inflexible y completamente clara. Sus hijas se casarían con hombres ricos y poderosos. No era sugerencia, era el plan de vida. Kate venía de la alta sociedad de Cleveland, conocía perfectamente las reglas del juego y había visto cómo funcionaba el mundo. La belleza era moneda, el matrimonio era un negocio, y sus 3 hijas, Minnie, apodada Minnie, Betsy y la pequeña Babe, serían sus inversiones más exitosas. La filosofía de Kate era simple pero brutal. El amor es para las novelas, el matrimonio es para asegurar tu futuro. Desde que eran pequeñas, las hermanas Cushing fueron entrenadas, no de manera abierta, no como un campamento militar, pero las lecciones estaban ahí, constantes, implacables, cómo caminar, cómo sentarse, cómo hablar con hombres poderosos sin parecer demasiado inteligente, pero tampoco tonta, cómo vestirse, cómo hacer que un hombre se sintiera como el centro del universo mientras tú silenciosamente controlabas cada detalle de su vida social.
Las tres hermanas crecieron en Brookline, Massachusetts, en una casa hermosa pero con reglas estrictas. Su padre trabajaba constantemente salvando cerebros, escribiendo tratados médicos que cambiarían la medicina para siempre. Pero en casa, las niñas aprendían que su trabajo no sería salvar vidas, sería casarse bien. Y las tres lo hicieron espectacularmente. Minnie se casó con Vincent Astor, uno de los hombres más ricos de América, heredero de un imperio inmobiliario que poseía manzanas enteras de Manhattan. Betsy se casó con James Roosevelt, el hijo mayor del presidente Franklin D. Roosevelt, convirtiéndola en parte de la familia más poderosa del país. Luego se divorció y se casó con John High Whitney, aún más rico. Pero Babe sería diferente. No solo se casaría con dinero, se convertiría en un ícono de estilo. Hay una ironía que atraviesa toda esta historia como una corriente subterránea. El padre de Babe fue uno de los más grandes médicos del siglo XX, el hombre que literalmente salvó cerebros con sus propias manos, y su mayor legado familiar fue criar a tres mujeres entrenadas para ser trofeos de hombres. Harvey Cushing murió en 1939. No llegó a ver completamente las consecuencias de lo que su esposa construyó en casa mientras él operaba. Nunca vio a Babe atrapada en el matrimonio vacío con Paley. Nunca vio a su hija menor morir de cáncer a los 63 años, emocionalmente sola en el apartamento lleno de arte que su esposo infiel le había regalado. Era 1934. Babe tenía 19 años y acababa de tener su debutante ball, su presentación oficial en la alta sociedad de Boston. Los hijos de los Roosevelt habían asistido. Todos hablaban de la hermosa y joven Barbara Cushing. Era una noche cualquiera. Babe regresaba a casa desde una fiesta en Long Island con su novio de ese momento. Las carreteras estaban oscuras. Quizás iban demasiado rápido, quizás hubo una distracción. Los detalles exactos nunca fueron totalmente claros. Lo que sí es claro es el resultado. Un accidente automovilístico devastador. El impacto fue brutal. Babe fue lanzada hacia adelante. Su cara golpeó contra algo duro, el tablero, el parabrisas, nadie lo sabe con certeza. Cuando finalmente se detuvieron, Babe estaba cubierta de sangre. Todos sus dientes frontales habían sido arrancados de cuajo. Su mandíbula estaba fracturada en múltiples lugares. Su rostro, ese rostro que había sido su pasaporte al mundo de la alta sociedad, estaba, según las palabras de uno de sus biógrafos, como una masa de moretones, manchas y cicatrices. En su libro Capote's Women, el autor Lawrence Leamer describe cómo Babe cubría la mitad inferior de su cara con un pañuelo de gasa cuando recibía visitas en las semanas posteriores al accidente. No quería que nadie viera el desastre en el que se había convertido su rostro. Para una chica de 19 años, cuya única moneda de valor, según le habían enseñado desde la cuna, era su belleza, esto debería haber sido el fin de todo. Pero aquí es donde la historia toma un giro casi mítico. Su padre, el brillante neurocirujano, conocía a los mejores cirujanos reconstructivos del país. Organizó una serie de cirugías intensas, dolorosas y meticulosas. Le reconstruyeron la mandíbula, le hicieron implantes dentales, algo revolucionario para la época. Le suavizaron las cicatrices. El proceso duró meses y fue agónico. Babe pasaba horas en salas de cirugía sometiéndose a procedimiento tras procedimiento. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Cuando las vendas finalmente se quitaron, cuando la hinchazón bajó y los moretones desaparecieron, Babe era más hermosa que antes. No es exageración. Las personas que la conocieron antes y después del accidente juraban que la cirugía la transformó. Sus dientes reconstruidos hacían que su sonrisa fuera aún más radiante. La estructura ósea modificada de su mandíbula le daba una elegancia que antes no tenía.
Era como si el accidente hubiera sido una extraña bendición disfrazada. Pero había un costo oculto que nadie veía. Años después, Babe le confesó a Truman Capote, en uno de esos momentos íntimos de confianza que él luego traicionaría, que sus dientes reconstruidos dolían incesantemente, que todavía tenía cicatrices que escondía cuidadosamente con maquillaje, que cada vez que se miraba al espejo veía no la belleza que otros admiraban, sino los recordatorios de aquel terrible accidente. La perfección de Babe Paley era literalmente construida, mantenida y dolorosa. Esa sería la metáfora de toda su vida. Una obra maestra visible desde afuera, sostenida con esfuerzo invisible desde adentro. Cada mañana, durante el resto de su vida, Babe se sentaba frente al espejo y reconstruía esa obra maestra con maquillaje, postura y la elección cuidadosa de cada prenda. Y cada mañana, la mujer que veía en el espejo era simultáneamente ella misma y no del todo ella misma. Alguien construido, alguien que existía para ser visto. En eso, el accidente de 1934 no fue solo el origen de su belleza transformada, fue el origen de una manera de existir que la acompañaría hasta el lecho de muerte. Después de recuperarse del accidente, Babe hizo su debut oficial en la Sociedad de Boston. La fiesta fue espectacular. Las tres hermanas Cushing, Minnie, Betsy y Babe, eran oficialmente las fabulosas hermanas Cushing. Eran jóvenes, hermosas, de buena familia y todas claramente destinadas a matrimonios espectaculares. En 1935, Babe se mudó a Nueva York para estar cerca de sus hermanas. Consiguió un trabajo en el mundo de la moda, primero en revistas menores y finalmente en 1938 como editora de moda en Vogue. Este trabajo fue perfecto para Babe. Le daba acceso a ropa de diseñador de alta gama que a menudo los diseñadores le regalaban a cambio de que ella las usara en público. Babe se convirtió en una especie de influencer avant la lettre. Si ella usaba algo, inmediatamente se volvía tendencia. En 1941, la revista Time la nombró la segunda mujer mejor vestida del mundo, justo después de Wallis Simpson, la duquesa de Windsor, por quien el rey Eduardo VIII abdicó. Babe apareció en las listas de mejor vestida en 1945 y 1946. En 1958 fue incluida en el Salón de la Fama de la lista internacional de mejor vestida. No solo estaba en la lista, estaba en el Salón de la Fama. Era oficialmente una de las mujeres con mejor estilo de todos los tiempos. Pero lo que hacía a Babe extraordinaria no era simplemente que tenía ropa cara, era cómo la usaba. Mezclaba joyería carísima de diseñadores como Jean Schlumberger y Fulco di Verdura, con piezas de bisutería barata. Usaba trajes pantalón cuando otras mujeres solo usaban vestidos, décadas antes de que eso fuera aceptable. Dejó que su cabello se pusiera gris naturalmente, en una época en que todas las mujeres de su clase se teñían el pelo. Diseñadores como Cristóbal Balenciaga, Valentino y Hubert de Givenchy creaban piezas específicamente para ella. Ella era su musa, su inspiración. Y luego estaba la bufanda. Una tarde iba a almorzar con una bufanda alrededor del cuello. Hacía calor. Se la quitó y sin pensar, la ató a su bolso. Eso es todo. Un gesto casual, sin intención. En semanas, mujeres en todo Estados Unidos estaban atando bufandas a sus bolsos. Se convirtió en una tendencia masiva que duró años. Hasta hoy, ese look sigue existiendo. Sigue enseñándose en revistas de moda como un truco de estilo atemporal. Y su origen fue un gesto de Babe Paley que no pretendía ser nada en absoluto. Ese era el poder de Babe Paley. Tom Ford la cita como una de sus principales inspiraciones tempranas. Su capacidad de mezclar alta costura con piezas accesibles sigue siendo estudiada décadas después de su muerte. Pero mientras su carrera en la moda florecía,
su madre seguía presionando. Babe tenía casi 25 años. Sus hermanas ya estaban casadas con hombres importantes. Era hora de que Babe cumpliera con su destino. Y entonces conoció a Stanley Grafton Mortimer Jr. Era exactamente el tipo de hombre que la madre de Babe aprobaría. Venía de una familia antigua y poderosa de Nueva York, heredero de una fortuna vinculada a Standard Oil, atractivo, encantador, de buena cuna. Babe y Stanley se casaron en julio de 1940 en Easton, Nueva York. Ella tenía 25 años. La boda fue elegante, como se esperaba. Tuvieron 2 hijos, Stanley Grafton Mortimer III, nacido en 1942, y Amanda Mortimer, nacida en 1944, quien más tarde se convertiría en Amanda Burden, urbanista importante de la ciudad de Nueva York. Desde afuera parecía el matrimonio perfecto: riqueza, estatus, belleza, hijos saludables. Por dentro algo estaba muy mal. Stanley Mortimer sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó, era un hombre diferente, amargado, enojado, bebía en exceso. Su temperamento era volátil. El matrimonio se desintegró rápidamente. Pero aquí está lo que la narrativa del glamour normalmente omite. Biógrafos y retrospectivas han señalado que durante este matrimonio, Babe descuidó a sus hijos mientras perseguía estatus social. Su propia hija Amanda admitió años después que su relación con su madre era virtualmente inexistente y que la distancia, en sus palabras, fue elección de su madre, no mía. Una madre tan obsesionada con mantener su imagen perfecta, con asistir a las fiestas correctas, con usar la ropa correcta, que apenas tenía tiempo para sus propios hijos. Babe estaba replicando exactamente lo que su madre le había enseñado. La apariencia lo es todo. Los niños son accesorios. El verdadero trabajo de una mujer es ser la esposa perfecta. En 1946, Babe y Stanley se divorciaron. El acuerdo fue generoso. Babe recibió $40,000 de un fideicomiso para los niños, aproximadamente $600,000 en dinero actual. El divorcio causó un escándalo delicioso en la alta sociedad, pero incluso antes de que fuera final, Babe ya había conocido a alguien nuevo, alguien mucho, mucho más rico. William S. Paley, conocido como Bill, era un hombre de origen ucraniano que había construido un imperio desde cero. Y no cualquier imperio. En 1928, con apenas 27 años, compró una pequeña red de radio en dificultades llamada Columbia Broadcasting System. Lo que hizo a continuación con ella es una de las historias más extraordinarias del capitalismo americano del siglo XX. Comprendió algo que sus competidores no terminaban de entender: que el contenido era más valioso que la infraestructura. Así que salió a robarles el contenido a sus rivales. Le arrancó a NBC estrellas como Jack Benny y Bing Crosby, pagándoles más y dándoles más libertad creativa de lo que cualquier otra red les ofrecía. Para los años 40, CBS transmitía la Segunda Guerra Mundial al mundo. Edward R. Murrow reportaba en directo desde los tejados de Londres durante los bombardeos alemanes. CBS era la cadena que los americanos encendían cuando querían saber qué estaba pasando en el mundo. Y en los años 50, cuando la televisión reemplazó a la radio como medio dominante, CBS fue de las 3 grandes cadenas televisivas americanas, junto a NBC y ABC, la que primero comprendió el poder del nuevo medio. Bajo Paley, CBS construyó el departamento de noticias que los historiadores consideran el mejor de la historia de la televisión americana. Edward R. Murrow, cuyas transmisiones desde los tejados de Londres durante los bombardeos nazis habían definido el periodismo de radio, se convirtió en el pilar del periodismo televisivo de CBS. Fue Murrow quien en 1954 confrontó directamente al senador Joseph McCarthy en pantalla, contribuyendo al descrédito público del macartismo. Bajo Paley, CBS transmitió los debates televisados entre Kennedy y Nixon en 1960
el primer evento en la historia en que la televisión determinó visiblemente el resultado de una elección presidencial. Las personas que escucharon los debates por radio creyeron que Nixon había ganado. Las personas que los vieron por televisión creyeron que Kennedy había ganado. La diferencia era que Kennedy era fotogénico y Nixon no. A partir de ese momento, la política americana nunca fue la misma. Bill Paley comprendió el poder de la imagen antes que casi nadie. La ironía de que ese mismo hombre tratara a su propia esposa, a la mujer con el ojo más extraordinario de la imagen de toda su generación, como un objeto decorativo, es una de las contradicciones más reveladoras de toda esta historia. Bill Paley no era simplemente un hombre rico, era uno de los hombres más poderosos de la historia de los medios de comunicación del siglo XX. Para 1946, cuando conoció a Babe, era enormemente rico y enormemente poderoso. Pero había un problema. La alta sociedad de Nueva York, ese mundo de viejas familias WASP, protestantes anglosajones blancos, nunca lo aceptaría completamente. No importaba cuánto dinero tuviera, no importaba que socializara con presidentes. Para los clubes exclusivos, para las familias de abolengo, Bill Paley siempre sería un advenedizo, un judío, un foráneo. Babe Cushing, por otro lado, era la personificación de la alta sociedad WASP. Su apellido era impecable, su linaje perfecto, su estilo era lo que todas las revistas mostraban como el ideal americano. La Nueva York de la posguerra era una ciudad de fronteras invisibles, pero absolutamente reales. Los grandes clubes, el Knickerbocker, el Metropolitan, el Racket, tenían políticas de admisión no escritas pero universalmente conocidas que excluían a los judíos, a los negros y a cualquiera que no cumpliera los criterios de la vieja guardia WASP. Bill Paley era el hombre más poderoso de los medios en América, el hombre que había transmitido la Segunda Guerra Mundial, el que había llevado los debates Kennedy y Nixon a 50 millones de hogares americanos y seguía siendo un foráneo en determinados salones de Manhattan simplemente por el origen de su familia. Necesitaba a Babe de la misma manera que un conquistador necesita un estandarte reconocible en territorio desconocido. Cuando Babe y Bill se conocieron, cada uno vio en el otro exactamente lo que necesitaba. Bill necesitaba legitimidad social, Babe necesitaba dinero y seguridad. Fue, según el biógrafo Lawrence Leamer, un trato comercial. Babe le dio a Bill entrada a la alta sociedad y al gusto elevado, y Bill le dio a Babe el dinero para vivir de la manera en que ella y su madre creían que había nacido para vivir. Era exactamente lo que Gogsey había diseñado. El problema es que Gogsey diseñó el contrato, pero no diseñó una vida que pudiera sostenerse emocionalmente dentro de él. Leamer lo escribió sin rodeos. La generosidad de Bill hacia ella no era generosidad, sino una inversión inteligente para que interpretara el papel por el que se casó con ella. No era un matrimonio, era un contrato. Hubo un pequeño problema. Bill todavía estaba casado con Dorothy Hart. Ella era fuerte, independiente y francamente demasiado difícil de manejar para alguien que quería una esposa trofeo. Dorothy no iba a ser trofeo de nadie. Más tarde describió a Bill como frío como el hielo. Bill se divorció rápidamente de Dorothy. El divorcio de Babe con Stanley se finalizó el 24 de julio de 1947. 4 días después, Babe y Bill se casaron en una ceremonia pequeña. Ella tenía 31 años, Bill tenía 44. Ni siquiera esperaron una semana entre el divorcio de ella y la nueva boda. El mensaje no podía ser más claro. Esto era transaccional, era estratégico, era lo que ambos querían y en muchos sentidos fue exitoso. Babe dejó su trabajo en Vogue inmediatamente después de casarse con Bill. Su nuevo trabajo de tiempo completo era ser la señora William S. Paley y lo hacía a la perfección. Bill y Babe se mudaron a un espectacular apartamento en el Hotel St. Regis en Manhattan, decorado por el legendario diseñador de interiores Billy Baldwin, lleno de tesoros Luis XV, muebles franceses del siglo XVIII, arte invaluable. Los fines de semana se retiraban a Killyuna Farm, su propiedad de 80 acres en Manhasset, Long Island, donde una sucesión de arquitectos, paisajistas y diseñadores de jardines embellecían constantemente los terrenos. También tenían una casa de retiro en el lago Squam, en New Hampshire. Babe no solo decoraba casas, creaba mundos.
Los invitados que se quedaban en Killion Farm recuerdan que cada dormitorio estaba lleno de flores frescas, periódicos del día y bocadillos favoritos del huésped específico, detalles que nadie le había comunicado explícitamente, pero que Babe simplemente sabía. Nadie tenía que desempacar, el personal lo hacía por ellos. Lady Mary Dunn, amiga de la familia, recordó: apenas podías entrar a la habitación por todas las flores. Las cenas que organizaba Babe eran legendarias, no solo por la comida preparada por los mejores chefs privados, sino por la presentación. Cada detalle, desde la vajilla hasta el orden de asientos, estaba meticulosamente planeado. Babe se despertaba temprano cada mañana y pasaba horas arreglándose. El maquillaje tenía que ser perfecto, el cabello impecable, la ropa sin una sola arruga. Dicen que nunca salía de su habitación hasta que estaba completamente lista, como si estuviera a punto de ser fotografiada, y frecuentemente lo era. Durante las décadas de 1950 y 1960, Babe fue fotografiada por Richard Avedon y Horst P. Horst, entre los más importantes del mundo. Sus imágenes definían el lujo americano. Pero este nivel de perfección tenía un precio que los fotógrafos nunca capturaban. Bill Paley era un mujeriego compulsivo. No era un secreto entre sus amigos cercanos. Como dijo Irene Selznick, productora de teatro y amiga de mucho tiempo de los Paley, siempre tuvo un ojo errante y una mano que tocaba donde no debía. Bill frecuentaba bares y clubes nocturnos en busca de modelos y actrices aspirantes. Hacía viajes de negocios a Hollywood que en realidad eran viajes de placer. Su tipo era específico: blondas voluptuosas al estilo Marilyn Monroe, exactamente lo opuesto de Babe. Babe era esbelta, elegante, refinada. Bill buscaba mujeres curvas, evidentes, sensuales. Las infidelidades de Bill herían profundamente a Babe. Comenzó a creer que no era atractiva para los hombres, que no era suficientemente deseable. Algunos amigos cercanos especulaban que Babe había llegado a resignarse a un matrimonio sin intimidad física real. Bill no solo era infiel, era cruel. Criticaba a Babe constantemente, insistía en que usara pieles de sable y estuviera completamente enjollada en todo momento, no porque la amara, sino porque ella era su trofeo más valioso. La escritora Carol Present, que trabajó con la familia Paley durante el verano de 1957, escribió sobre esa época en un artículo para Town and Country. Describió a Babe como una construcción pura de belleza y lo que alguna vez se llamó crianza, y sugirió que detrás de esa construcción podían haber existido profundos sentimientos de ineptitud materna y conexión emocional sofocada. En otras palabras, Babe sabía perfectamente cómo parecer la mamá perfecta. Conectarse de verdad con sus hijos era otra historia. Babe eventualmente comenzó sus propias aventuras. Tuvo romances con un embajador americano y luego con un banquero. Este último affair la afectó tan profundamente que consideró seriamente divorciarse de Bill. Fue la única vez que lo consideró, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque Babe había sido entrenada toda su vida para un solo trabajo, y ese trabajo era ser la esposa de un hombre rico. Divorciarse significaría admitir el fracaso. Significaría perder su posición, su identidad, todo lo que había construido. Como su amiga Nancy Slim Keith, otra de las cisnes de capote, diría más tarde, Babe estaba atrapada en una jaula dorada y ella misma había construido los barrotes. Babe tuvo 4 hijos en total: Stanley Grafton Mortimer el tercero y Amanda Mortimer de su primer matrimonio con Stanley Mortimer, y William Cushing Paley y Kate Cushing Paley de su matrimonio con Bill Paley. Por todos los relatos, fue una madre distante con los 4. Amanda Burden, su hija del primer matrimonio, admitió públicamente que la distancia en su relación con su madre fue elección de su madre, no mía. Eso es devastador. Tu propia madre elige no conocerte. ¿Por qué? Porque para Babe, ser una madre no era parte de su identidad principal.
Su identidad era ser la esposa perfecta, la anfitriona perfecta, el icono de estilo perfecto. Los niños son complicados, los niños son desordenados, los niños hacen preguntas difíciles y tienen necesidades emocionales que requieren presencia real, no apariencias perfectas. Babe no sabía cómo darles eso. Había sido entrenada por su madre para un solo trabajo, y ese trabajo no era la maternidad. Así que siguió adelante. Siguió siendo perfecta en público, siguió organizando las fiestas más elegantes, siguió usando los vestidos más hermosos y en privado se estaba muriendo de soledad. En 1955, Truman Capote entró en la vida de Babe Paley y por un tiempo todo cambió. El encuentro fue casi cómico. Los amigos de Capote, el productor David O. Selznick y su esposa Jennifer, fueron invitados a pasar un fin de semana en la casa de los Paley en Jamaica. Preguntaron si podían traer a Truman. Bill Paley respondió que sería un honor. Bill asumió que se referían al expresidente Harry Truman. El día del viaje, quedó desconcertado cuando apareció un hombre diminuto de 1,60 m, con voz aguda y maneras afectadas. Durante el vuelo, Bill le mencionó a David que pensaba que iban a traer al expresidente. «Este es Truman Capote», le corrigió David, «el gran escritor americano». Lo que comenzó como un malentendido se convirtió en la amistad más profunda e importante en la vida de Babe Paley. Truman Capote, en 1955, ya era famoso. Había publicado Breakfast at Tiffany's, la novela que creó el personaje de Holly Golightly y que Audrey Hepburn llevaría al cine en 1961. Estaba trabajando en lo que se convertiría en su obra maestra, A Sangre Fría, el libro que prácticamente inventó el género del periodismo narrativo de largo aliento, publicado en 1966. Era el escritor americano más celebrado de su generación, considerado un genio literario por prácticamente todo el establishment cultural del país. Era ingenioso, encantador, chismoso y absolutamente fascinado por las mujeres bellas y ricas. Las llamaba sus cisnes. El término venía de su creencia de que esas mujeres eran tan hermosas que dolía mirarlas, como cisnes, elegantes, etéreas, casi irreales. Sus cisnes incluían a Babe Paley, su favorita indiscutible, C.Z. Guest, Nancy Slim Keith, Lee Radziwill, hermana de Jackie Kennedy, Gloria Guinness y Marella Agnelli. Todas eran ricas, todas eran hermosas, todas tenían historias fascinantes. Pero Babe era claramente especial para Truman con una intensidad diferente a la que sentía por las otras. Él dijo de ella: «La señora P tenía solo un defecto, era perfecta. Por lo demás, era perfecta». La paradoja, deliberada y deliciosa. Babe y Truman se volvieron inseparables. Eran una pareja improbable y perfecta. Él era todo lo que ella no podía ser en público: extravagante, escandaloso, directamente verbal, capaz de decir lo que pensaba sin filtro. Ella era todo lo que él admiraba: la elegancia convertida en instinto, la perfección que él no podría haber alcanzado aunque hubiera querido. Se veían constantemente en Nueva York, almorzaban en el Colony Club, pasaban fines de semana juntos, bailaban por el salón de Kiluna Farm riéndose como niños. La escritora Carol Present, que observó esta dinámica de cerca, escribió: «Todos los demás, niños, perros e incluso Paley, quedaban completamente excluidos. De mañana a noche susurraban y reían juntos, o copa en mano, bailaban por la sala. Me sorprendió un poco ver a la reina bailando con su bufón de la corte. Había algo malicioso en él, algo desagradable, pero Babe lo adoraba». ¿Por qué esta amistad era tan importante para Babe? Porque Truman la entendía. A diferencia de su esposo, que la veía como un objeto decorativo, Truman la veía como una persona. Escuchaba sus problemas, compartía chismes con ella, la hacía reír, le ofrecía la conexión emocional que no tenía con nadie más. Babe le contaba todo a Truman,
Le hablaba sobre las infidelidades de Bill, sobre su infelicidad profunda y cotidiana, sobre los intentos de suicidio que, según Capote afirmó más tarde, había hecho Babe, cortándose las muñecas en una ocasión y tomando pastillas en otra. Contó secretos que nunca le había contado a nadie. Secretos sobre Bill, sobre sus romances propios, sobre la distancia con sus hijos, sobre el dolor físico constante que los dientes reconstruidos le producían todavía décadas después del accidente. Truman escuchaba, aconsejaba, consolaba. Era genuinamente brillante para eso. Tenía la capacidad de hacer que la persona frente a él sintiera que era la única persona importante en ese momento. Era el regalo que compensaba, aparentemente, todos sus defectos. Pero también hacía algo más, algo que Babe no sabía en ese momento. Truman tomaba notas. Cada secreto que Babe compartía, cada historia humillante sobre Bill, cada detalle íntimo de su vida matrimonial, todo estaba siendo archivado en la mente de Truman Capote, porque Truman estaba escribiendo un libro. Su obra maestra definitiva se llamaría Answered Prayers, Plegarias Respondidas, y sería una novela sobre la alta sociedad de Nueva York basada en las vidas reales de sus cisnes, basada en los secretos que le habían confiado. Antes de hablar de la publicación del artículo y de lo que le hizo a Babe, hay una historia dentro de la historia que el guión estándar sobre este escándalo siempre omite: la historia de Ann Woodward. Ann Woodward era otra de las figuras de ese mundo, aunque en las márgenes de las cisnes de Capote. Su historia era la más dramática de todas. En 1955, disparó y mató a su esposo William Woodward Jr., creyendo, según declaró, que era un intruso. Fue legalmente exonerada, pero la sociedad nunca la exoneró. Fue ostracizada, expulsada de los círculos que frecuentaba, tratada como una asesina que había conseguido escapar de la justicia. Truman Capote la apodó con crueldad Mrs. Bang Bang. En la Côte Basque 1965, Capote incluyó un personaje llamado Ann Hopkins, que era un retrato sin disimulo de Ann Woodward, una mujer que había matado a su marido y que la sociedad había decidido que era culpable aunque los tribunales dijeron lo contrario. No era ficción, era un ajuste de cuentas literario. El artículo estaba programado para aparecer en la edición de noviembre de 1975 de Esquire. Días antes de que saliera, Ann Woodward se suicidó. Cuando se supo la noticia, la madre política de Ann, Elsie Woodward, supuestamente comentó: «Bueno, así quedó resuelto. Ella mató a mi hijo y Truman acaba de matarla. Así que supongo que no tenemos que preocuparnos más por eso». La frase, real o apócrifa, captura con exactitud enfermiza el funcionamiento moral del mundo que Babe Paley había habitado durante décadas. El mismo mundo al que ella había sacrificado su autenticidad, su maternidad y su libertad. Un mundo que destruía a las personas que no cumplían sus reglas y aplaudía a quienes señalaban esas destrucciones. Ann Woodward murió antes de ver el artículo publicado. El resto de las cisnes lo verían con sus propios ojos. En noviembre de 1975, la revista Esquire publicó un extracto de Answered Prayers de Truman Capote, titulado La Côte Bastique, 1965. El título hacía referencia al restaurante francés de Nueva York, donde Babe, Truman y las cisnes almorzaban frecuentemente. La historia era presentada como ficción. Cualquiera que conociera la alta sociedad de Nueva York sabía exactamente de quién hablaba Capote. Una mujer llamada Lady Ina Coolberth, claramente basada en Slim Keith, almuerza con un narrador que es obviamente el propio Capote. Durante el almuerzo, Lady Ina cuenta una serie de chismes escandalosos sobre sus amigos de la alta sociedad. Los nombres estaban cambiados, pero apenas, y las historias eran devastadoras. Una de las historias más gráficas involucraba a un personaje llamado Sidney Dillon, un magnate de los medios claramente basado en Bill Paley. Sidney tenía una aventura con la esposa de un exgobernador, mientras su elegante esposa, llamada Cleo, y obviamente Babe, estaba fuera de la ciudad. La parte más humillante,
Sidney tenía relaciones con esa mujer en su propia cama matrimonial, pero la mujer estaba menstruando. Después del encuentro, había sangre por todas las sábanas. Sidney pasaba el resto de la noche en pánico, intentando desesperadamente limpiar las sábanas manchadas antes de que su esposa regresara. Era crudo, era gráfico y era claramente sobre Bill y Babe Paley. Kapori no hizo ningún esfuerzo real por ocultar de quiénes hablaba. La historia se basaba en algo que Babe le había confiado en privado, uno de sus secretos más humillantes sobre la infidelidad de su esposo, y ahora estaba publicado en Esquire para que todo Estados Unidos lo leyera. La reacción fue inmediata y devastadora. Slim Keith se reconoció instantáneamente en Lady Ina Coolbrith. Estaba furiosa. Lo leí y quedé absolutamente horrorizada, le dijo al escritor George Plimpton. No había duda en la mente de nadie de quién era. Nunca volvió a hablarle a Truman. Cissy Guest, otra de las cisnes, fue una de las pocas que eventualmente encontró la manera de perdonarle, aunque nunca olvidaría. Y Babe estaba destrozada. No era solo que Truman había revelado la infidelidad de Bill, la traición tenía capas. Era peor que eso. Durante años, la identidad pública de Babe había sido la de perfección, la mujer que lo tenía todo, el matrimonio perfecto, la vida perfecta, el estilo perfecto. Y ahora Truman le había mostrado al mundo la verdad, que su esposo la engañaba, que ella lo sabía, que su matrimonio perfecto era una farsa. Era la humillación última. Según la autora Kelly Greenberg Jepcott, que pasó más de una década investigando a Kapori y a sus cisnes, desde la perspectiva de Babe, fue una incredulidad absoluta de que alguien en quien había confiado más que en su esposo, más que en sus hijos, más que en sus hermanas, más que en sus amigas, que esta persona a quien le había dado todo, simplemente no podía concebir que él le hiciera eso. Babe llamó a Truman después de leer la historia. Le dijo que nunca más volvería a hablarle, y nunca lo hizo. Ni una sola palabra, ni una llamada telefónica, ni un encuentro casual, nada. Durante los últimos 3 años de su vida, Babe Paley, quien consideraba a Truman Kapori su alma gemela, su confidente más cercano, quizás la única persona que realmente la entendía, lo borró completamente de su existencia. Truman intentó disculparse, envió cartas, intentó llamar, incluso le envió un telegrama a Slim Keith en Australia que decía «Feliz Navidad, gran mamá». Slim no respondió, Babe no respondió, ninguna de las cisnes respondió. Truman Kapori había traicionado a las únicas amigas verdaderas que tenía, y lo hizo por arte, por su propia ambición de escribir la novela americana definitiva. Pero había un problema. Answered Prayers nunca se terminó. Kapori publicó solo algunos extractos más. El manuscrito completo nunca apareció después de su muerte. Algunos especulan que lo destruyó. Otros creen que nunca existió completamente, que los pocos capítulos publicados eran todo lo que había escrito. Truman destruyó todas sus amistades por un libro que nunca pudo terminar. Mientras Truman descendía a la adicción al alcohol y las drogas, mientras era rechazado por toda la alta sociedad de Nueva York, Babe Paley estaba enfrentando algo mucho peor. Estaba muriendo. En 1973, Babe y Bill hicieron un viaje a China, parte de su vida de jet set constante. Durante el viaje, Babe desarrolló neumonía. Cuando regresó a Nueva York y fue al doctor, los doctores le dijeron que dejara de fumar. Babe había fumado durante décadas, 2 paquetes al día. La imagen de la mujer elegante con un cigarrillo en una boquilla larga era icónica, chic, absolutamente parte de su estilo y absolutamente mortal. Babe no pudo dejar el hábito. En 1974, los médicos descubrieron un tumor maligno en su pulmón derecho, cáncer en etapa avanzada. Le extirparon el pulmón derecho completo en una cirugía intensiva en 1975. Bill pagó por todos los recursos médicos posibles, los mejores médicos, los mejores hospitales, los tratamientos experimentales más prometedores. Nada funcionó. El cáncer seguía extendiéndose. Y justo en medio de todo esto, mientras Babe luchaba contra una enfermedad terminal,
Mientras se recuperaba de una cirugía que le había quitado un pulmón entero, Truman Capote publicó La Côte Basque 1965 en Esquire. Estás muriendo, acabas de perder un pulmón, cada respiración es un esfuerzo, y tu mejor amigo en el mundo te traiciona de la manera más pública y humillante posible. Algunos biógrafos creen que Truman sabía que Babe estaba enferma cuando publicó la historia, y lo hizo de todos modos. Otros creen que era tan narcisista, tan consumido por su propia ambición artística, que simplemente no le importó. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. Babe pasó los últimos años de su vida lidiando no solo con una enfermedad terminal, sino con la traición más devastadora imaginable. Y aún así, incluso mientras moría, Babe Paley mantuvo su imagen perfecta. Incluso con cáncer terminal, se negaba a permitir que nadie la viera menos que perfecta. Sus amigos recuerdan que incluso en el hospital, en sus peores días, Babe se despertaba temprano y se aplicaba maquillaje completo antes de permitir que entraran visitas. El cabello tenía que estar arreglado, el lápiz labial aplicado, la bata del hospital reemplazada con algo más elegante de su propia colección. Babe simplemente no podía dejar de ser Babe Paley, ni siquiera cuando estaba muriendo. Pero a medida que la enfermedad avanzaba, algo cambió, algo profundo. Durante toda su vida adulta, había sido educada, cortés, perfectamente compuesta. Nunca una palabra fuera de lugar, nunca una queja pública, nunca una muestra de emoción negativa. Pero cuando tienes cáncer terminal, cuando sabes que te estás muriendo, las reglas cambian. Babe comenzó a permitirse pequeños actos de rebelión. Llamó a CBS una vez y preguntó, ¿qué está haciendo el viejo hijo de puta hoy? Refiriéndose a su esposo. Babe Paley, la epítome de la elegancia, usando ese lenguaje, era un momento diminuto de honestidad en una vida construida sobre apariencias. Y luego vino el momento final de verdad. En la presencia de Bill y de una sala llena de personas, Babe finalmente dejó caer la fachada y soltó una serie de insultos contra su esposo. Se quejó, recordó una fuente, de haber hecho demasiadas cosas que él quería que ella hiciera. Sabía que se estaba muriendo, no tenía nada que perder. Era la venganza amarga y justa después de décadas de silencio forzado. Bill tuvo un insulto final para ella. Incluso mientras Babe estaba en el lecho de muerte, Bill seguía siendo infiel. Seguía teniendo aventuras hasta el final. La enfermedad de Babe no lo hizo amarla más, no lo hizo ser fiel, no lo hizo ser el esposo que ella merecía. Pero hay algo que sí hizo Babe mientras se debilitaba. Planeó su propia muerte con la misma meticulosidad con que había planeado sus fiestas durante décadas. Catalogó meticulosamente cada pieza de su extensa colección de joyas en su testamento. Decidió exactamente qué amigo recibiría qué pieza. Envolvió personalmente algunos artículos en papel colorido y creó un sistema de archivo completo con instrucciones sobre cómo se distribuirían después de su muerte. Planeó los detalles del funeral, qué flores se usarían y cómo se arreglarían, qué comida se serviría en el almuerzo posterior, qué vino se ofrecería, quién se sentaría dónde, cómo debería fluir el evento. Nada se dejó al azar. Incluso su muerte sería una obra maestra de planificación y estilo. El 6 de julio de 1978, un día después de cumplir 63 años, Barbara Babe Cushing Mortimer Paley murió en su apartamento en Manhattan. Oficialmente la causa fue cáncer de pulmón. Su funeral se llevó a cabo en la Iglesia Episcopal Christ en Manhasset, Long Island. Los arreglos florales eran espectaculares. Hubo brindis con vino fino, comida exquisita, mucha gente bien vestida. Todo era perfecto. Pero había un detalle que Babe no había podido planear y que captura con precisión brutal la tristeza de su vida. Mientras los viejos amigos admiraban los arreglos florales y los toques cuidadosos, un fotógrafo escuchó un detalle escandaloso. Múltiples mujeres en las mesas estaban mirando a Bill Paley y diciendo, «Me voy a casar con él». Su esposa apenas estaba siendo enterrada y ya había mujeres compitiendo por reemplazarla. No fue un rumor, ni una exageración maliciosa, fue lo que un testigo en presencia escuchó y documentó. Para Bill Paley,
Babe era reemplazable, era un trofeo, y cuando un trofeo se rompe, simplemente compras otro. Babe lo había sabido durante 30 años. Lo supo desde el primer día, o debió haberlo sabido, o quizás lo supo y eligió no saberlo, que es la forma de ignorancia más devastadora de todas. Babe fue enterrada en el cementerio de la iglesia St. John en Cold Spring Harbor, Nueva York. Cuando Bill Paley murió en 1990, fue enterrado junto a ella. Incluso en la muerte, no podían escaparse el uno del otro. Truman Capote no se recuperó de la pérdida de sus cisnes. Después de que Babe y las otras lo rechazaron, cayó en espiral. Su alcoholismo empeoró. Su adicción a las drogas se intensificó. Perdió su lugar en la sociedad de Nueva York. Nadie lo invitaba a fiestas. Nadie quería ser su amigo. Reemplazó a las cisnes con un nuevo grupo de amigos en Los Ángeles. La más fiel fue Joanne Carson, ex esposa de Johnny Carson, que se convertiría en su compañera en sus años finales. Fue en la casa de Joanne Carson en Bel Air, Los Ángeles, donde Truman Capote murió el 25 de agosto de 1984 de complicaciones relacionadas con el abuso de drogas y alcohol. Tenía 59 años. Carol Matthew, esposa del actor Walter Matthau y otra de sus nuevas amigas de Los Ángeles, resumió la situación con una claridad que ningún otro epitafio ha superado. La historia de Lacote Basque no lo destruyó. Para él, ser el bufón de la corte de la gente del momento, de aquellos que son ricos o tienen el linaje suficiente para no necesitarlo, bueno, eso era una broma y él lo sabía. Un escritor es otra persona cuando está detrás de la máquina de escribir. Babe Paley no es Babe Paley cuando Truman está detrás de la máquina de escribir. En otras palabras, Truman sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando publicó aquel artículo. Lo hizo de todos modos, y pagó el precio durante los últimos 9 años de su vida. El manuscrito completo de Answered Prayers nunca apareció. Algunos especulan que Capote lo destruyó antes de morir. Otros creen que nunca existió más allá de los fragmentos publicados. Truman destruyó todas sus amistades por un libro que nunca terminó, y Babe murió sin volver a ver a la persona que la había entendido mejor que nadie. Los dos murieron solos. Los dos murieron con arrepentimientos. Pero la historia de Babe adquiere una dimensión adicional cuando se compara con la de sus hermanas. Minnie, la mayor, tuvo un matrimonio miserable con Vincent Astor, uno de los hombres más ricos de América. Se divorció y se casó con un artista llamado James Fosborough, que no era rico, pero compartía sus intereses intelectuales y artísticos. Algunos dicen que Minnie también era lesbiana y que su segundo matrimonio era un arreglo mutuamente beneficioso que les permitía a ambos vivir auténticamente. Minnie murió de cáncer en 1978, solo unos meses después de Babe. Betsy, la de en medio, se casó primero con James Roosevelt, el hijo del presidente. Ese matrimonio fracasó. Luego se casó con John Hay Whitney, aún más rico, pero a diferencia de Babe, Betsy encontró amor genuino en su segundo matrimonio. Por todos los relatos, ella y John Hay Whitney se amaban de verdad. Tenían una conexión real. Cuando Whitney fue nombrado embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, Betsy prosperó en ese rol no solo como esposa decorativa, sino como compañera intelectual. Betsy vivió hasta 1998, muriendo a los 89 años. De las 3 hermanas Cushing, 2 encontraron algún tipo de paz o felicidad genuina en sus vidas. Solo Babe, la más hermosa, la más famosa, la más admirada, murió completamente sola y profundamente infeliz. ¿Por qué? Porque Babe fue la que siguió más perfectamente las instrucciones de su madre. Fue la que nunca se salió del guión ni en los momentos en que habría sido comprensible hacerlo. Fue la que sacrificó más completamente su autenticidad al altar de la perfección social. Betsy encontró una salida. Minnie encontró una salida a su manera. Babe nunca buscó la salida porque había sido entrenada para no ver las puertas. En 2024, la historia de Babe volvió al centro de la conversación cultural cuando se estrenó Feud, Capote vs. The Swans, la serie de Ryan Murphy producida por FX, con Naomi Watts interpretando a Babe Paley.
La serie exploró el escándalo de La Côte Basque en 8 episodios, con un reparto extraordinario que incluía a Tom Hollander como Capote, Diane Lane como Anne Woodward y Callista Flockhart como Lee Radziwiłł. Desató de nuevo el debate sobre quién fue el verdadero culpable. Pero la respuesta más interesante no vino de ningún crítico de televisión, vino de Belle Burden, nieta de Babe e hija de Amanda, que escribió un artículo furioso en el New York Times criticando la representación de su abuela en la serie. Belle argumentaba que Feud mostraba a Babe como alguien que negociaba su infelicidad matrimonial a cambio de pinturas y joyas, que la retrataba como superficial, materialista, vacía. Belle insistía que su abuela era más que eso, y quizás tenía razón. Quizás Babe era más compleja de lo que cualquier biografía o serie de televisión podría capturar. Quizás la mujer que existía detrás del maquillaje de Balenciaga y los collares de Jean Schlumberger era alguien que en otras circunstancias, con una madre diferente, con una época diferente, habría podido expresar esa complejidad de manera visible. Pero la pregunta que sigue sin respuesta es esta. ¿Alguna vez Babe permitió que alguien viera esa complejidad? ¿O estaba tan comprometida con la perfección que incluso su verdadero yo quedó enterrado bajo capas de maquillaje y vestidos de diseñador? No hay evidencia de que alguien lo viera completamente. Incluso Truman, que probablemente llegó más cerca que nadie durante esos 20 años de amistad, terminó usando exactamente lo que había visto para construir un artículo en Esquire. Ni siquiera él la trató como una persona completa al final. La trató como material narrativo. Y eso, más que la infidelidad de Bill, más que la distancia de sus hijos, puede haber sido la herida más profunda de todas. La persona que más la veía eligió al final verla como personaje en lugar de como persona. En la tumba de Babe Paley, en Cold Spring Harbor, no hay palabras dramáticas, solo su nombre y sus fechas. Fue nombrada una de las mujeres mejor vestidas del mundo 14 veces. Entró al Salón del Famoso de la moda. Los diseñadores más importantes del mundo creaban específicamente para ella. Tom Ford la sigue citando décadas después. El gesto de atar una bufanda a un bolso que hizo sin pensarlo en un día caluroso todavía aparece en tutoriales de estilo. Pero Babe Paley no escribió libros, no hizo descubrimientos científicos, no construyó empresas, no cambió leyes. Y eso plantea preguntas incómodas sobre cómo valoramos a las mujeres y qué se considera un legado valioso. Preguntas que la historia de Babe no responde, pero que hace imposible ignorar. En la era de Instagram, donde millones de personas construyen versiones curadas de sus vidas para consumo público, donde la imagen lo es casi todo y donde los algoritmos recompensan la perfección visual antes que cualquier otra cosa, Babe Paley es más relevante que nunca. Hay mujeres de 22 años hoy construyendo una identidad exactamente de la misma manera que Babe construyó la suya, capa sobre capa de imagen, sin un núcleo sólido debajo que no dependa de lo que los demás piensan. Ella fue, en cierto sentido, la influencer original, la primera en comprender instintivamente que la imagen podía ser un lenguaje, un poder, un instrumento, y la primera en demostrar, con el precio de su propia vida, el costo que ese instrumento puede cobrar cuando se convierte en la única herramienta disponible. El padre de Babe, Harvey Cushing, salvó cerebros durante décadas, ganó el premio Pulitzer, dejó su nombre en el síndrome de Cushing que llevan sus investigaciones. Su madre, Gogsy, construyó una máquina social que entrenó a 3 hijas para ser trofeos. Babe fue el producto más perfecto de esa máquina y la más destruida por ella. Betsy, que también fue entrenada por la misma madre y siguió el mismo guión inicial, encontró amor genuino en su segundo matrimonio porque en algún momento dejó de seguir exactamente el guión. Babe nunca lo dejó. Hay una simetría en eso que la historia no debería ignorar.
El padre, cuya genialidad se midió en vidas salvadas, la madre, cuyo proyecto se midió en matrimonios ventajosos, y Babe, atrapada entre los dos, eligiendo el de su madre, ejecutándolo con perfección absoluta y muriendo sin haber tenido nunca la oportunidad de descubrir si el legado de su padre, la capacidad de salvar algo, también vivía en ella. Truman Capote murió a los 59 años, solo, en casa de Joan Carson en Bel Air, sin haber terminado el libro que creyó justificaba todas sus traiciones. Babe Paley murió a los 63 años en su apartamento de Manhattan, rodeada de objetos hermosos y emocionalmente sola, el día después de su cumpleaños. Los dos encontraron el uno en el otro algo que el resto del mundo no les daba, y los dos pagaron el precio de no haber sabido cuidarlo.